Y ya está, os dejo con Arcadi. Adelante, por favor, te cedo el poder del micro. A ver, ¿cómo se pone? No, bueno, Espera, ¿cómo se pone es esto? pincita así. Ah, vale, espérate. Tanto gimnasio y luego no puedo hacer fuerza en esta pinza. Ok, ¿así? Sí, perfecto. No me tintinea ni nada. Ok, ¿me oís bien? Si yo proyecto, o necesitáis que use el micro en plan... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Ay, espérate, que tenía yo un mando aquí. Bueno, os pongo sobre aviso. Esta charla va a ser básicamente yo entrando en una especie de trance durante 30, 60 minutos hablando un poco sobre temas más o menos desconectados, sobre cosas de la comida. Esto nos pasa por agradecer antes a la Junta Fallera que no tira la traca. Entonces va a ser esto un poco inconexo, pero yo creo que lo bien vengo. Lo que quiero decir con esto es que si en algún momento os entra curiosidad de algo, os entra una pregunta, os entra tal, levantad la mano y si yo tengo visión periférica, os miraré y diré, hablad. No sé, bueno, vamos allá. Hola, soy Arcadi. Hago un montón de cosas que no tienen nada que ver con la temática de esta charla. Pues estoy en la SER, hago vídeos dibujados, hago un podcast que a Alberto Aparici le gusta mucho. Pero hoy voy a hablar de cocina. ¿Qué credenciales tengo yo para hablar de cocina? Básicamente que un señor me ha puesto en la tele a hablar de sartenes y que llevo un par de canales de YouTube sobre la ciencia de la cocina. Y dirás, bueno, pues significa que este muchacho ha estudiado pues, sus cosas de la cocina, de química, etcétera, etcétera. No, yo soy físico, es más, yo soy óptico, yo antes hacía microscopios y ahora ya no, porque pues el YouTube me llamó mucho. Y una cosa que me gusta mucho de la cocina precisamente es que, claro, cuando uno dice, yo estudio óptica, uno se imagina como los agujeros negros, los átomos, la física cuántica, los misterios del cosmos. Y a ver, eso está muy bien, eso es ciencia básica y hay que reivindicar la ciencia básica porque pues, de ahí es de donde surgen los avances del mañana, pero al mismo tiempo son un poquito marcianadas, en el sentido de que a veces como que creo que nos alienan o nos enajenan un poco de lo que es la física y de lo que es el universo, en plan de nosotros también somos el universo, esta sala también es el universo y se rige por las mismas leyes por las que se rigen los agujeros negros. Es más, yo también tengo un agujero negro. Entonces, física también es, yo qué sé, recalentar una comida en un microondas, es hacer surf, todas esas cosas que... Bueno, yo no he hecho surf en mi vida, ¿no? Pero cosas que uno más o menos se puede imaginar que podría hacer, eso también es física y también se rige por estas leyes. Entonces, física y cocina. ¿Qué credenciales tengo yo para cosas de cocina? Ninguna, no tengo ni idea de cocina. Bueno, tengo idea de cocina a nivel usuario, en plan de yo voy a mi casa y me hago, yo qué sé, una pasta, un curry, un tal, pero yo soy cocinero de casa, no soy chef, no soy camarero, no soy ayudante de cocina. Y una cosa que me pasa mucho cuando hablo de, sí, la física de la cocina, es que me dicen, gastronomía molecular, ¿no? Como Ferran Adrià y todas estas cosas. Y yo me gusta poner mucho la dicotomía entre la cocina molecular y la cocina quiero cenar, donde básicamente una queda muy fashion y dices, sí, es científica, es las moléculas, las reacciones químicas, pero cuando tú te haces un revuelto de huevos o el arroz con cosas que hay ahí, eso también es ciencia, también son reacciones químicas, también involucra toda una serie de compuestos químicos y una serie de leyes que son las mismas que cuando haces este mondongo de langostino o como se llame esta cosa. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso, de ciencia, de cocina, porque al final, quiero decir, ¿qué es la cocina? ¿Qué es una receta? Sino una simple reacción química. Normalmente, en una receta tenemos ingredientes que en química llamaríamos reactivos, ¿correcto? ¿No? Porque pues, son los compuestos químicos con los que hacemos nuestras perrerías. Y normalmente solemos añadir calor, a veces también hacemos otras cosas, ¿no? Cortamos, picamos, congelamos, enfriamos, pero generalmente lo que solemos hacer es siempre pasar por una sartén, por un horno, hervir, vapor, y esto al final es una reacción química que está gobernada por las leyes de la termoquímica. Quien dice termoquímica dice bioquímica, dice química en general, porque al final todo es un poco todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que
como que no hay siempre una sola disciplina que se encargue de todo lo que gobierna esto. Entonces, vamos a empezar por la reacción química más famosa que existe en el mundo de la cocina y que si alguna vez habéis escuchado algo sobre el tema la conoceréis, que es la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es básicamente como Dios, porque está en todas las cosas. Cuando fríes unas patatas hay reacción de Maillard, cuando fríes bacon, cuando asas un pollo, cuando curas un jamón es reacción de Maillard. O sea, el 90% de las veces, si ves una cosa que está más doradita o marroncita que antes y está más buena, es porque es reacción de Maillard. Ojo, esto no quiere decir que todas las cosas que sean marrones y están buenas sean reacción de Maillard. Esto no iba con segundas, pero bueno, quien tiene hambre sueña con bollos. Reacciones muy similares, que no quiero que confundamos. Está la dextrinización, que ocurre con los almidones y cosas así, que es, por ejemplo, cuando tú estás pan, pues está más rico y está más marrón, pero no es reacción de Maillard. Y luego tenemos la caramelización, que muchas veces se las usa como sinónimas, pero son como ligeramente diferentes. Ya dicho todo esto, vamos a preguntarnos. Es más, quiero que me lo preguntéis vosotros. ¿Qué es la reacción de Maillard? Vale, callaos porque estoy dando una charla. Vale, la reacción de Maillard en términos académicos es un pifostio. Es una reacción que empieza con un azúcar reductor, lo que se llama un azúcar reductor, que no es realmente un azúcar de este que tú compras en el Mercadona, sino es simplemente un tipo de molécula que es capaz de hacer un tipo de reacción concreta, y luego un aminoácido, que son básicamente las cosas que terminan formando todas las proteínas. Entonces, ¿qué tiene azúcares reductores y qué tiene aminoácidos? Pues prácticamente cualquier cosa que esté viva tiene de las dos cosas. Entonces, cuando un azúcar reductor y un aminoácido se quieren mucho, entran en contacto y ahí empieza básicamente una cascada de reacciones químicas. Y cuando digo cascada me refiero a que podemos estar hablando de miles y miles de reacciones químicas diferentes, cada una con sus productos, con que dice, vale, pues esto se convierte en esto, que se convierte en esto, y entonces esto se convierte en estas dos cosas. Lo llamamos reacción de Maillard y aquí paz y después gloria, porque si no, esto no hay manera de gestionarlo. Pero, aunque no seamos capaces de estar siguiendo todas y cada una de las reacciones individuales de esta reacción, porque, en fin, también depende de ¿cómo decirlo?, de los ingredientes concretos, ¿no? Porque no todas las patatas son iguales, no todas las carnes son iguales, no todos los bacon son iguales, algunos tienen este tipo de grasa más concreto. No es lo mismo freír con aceite de oliva que de girasol, que de palma, que de la madre que lo parió. Pero podemos sacar una serie de conclusiones muy concretas sobre la reacción de Maillard, porque al final es una cosa que tú puedes estudiar, puedes medir, puedes simplemente fijarte en las cosas que pasan. ¿Y qué cosas pasan? Pasan tres cosas. Número uno, te hacen falta ingredientes, te hacen falta cosas que hagan la reacción de Maillard. Como he dicho antes, casi todas las cosas vivas, una patata, un trozo de carne, un huevo, todo eso tiene los ingredientes necesarios para hacer reacción de Maillard. ¿Qué pasa si tú quieres hacer más reacción de Maillard para que las cosas estén más ricas, más sabrosas, más... pues simplemente echas más de eso. Y un truco que se suele decir normalmente para que las cosas estén más ricas es echarle a lo que sea que estás cocinando un poquitito de leche o un poquitito de huevo o incluso un poquitito de mayonesa, que se hace con huevo y leche, así que es un poco lo mismo. Yo la verdad es que lo uso bastante, este primer truco, porque se le nota que está como un poquito más... ¿cómo decirlo? Sabe menos a crudo, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sabe como más... tostadito, más umami, si alguien... pero bueno, ese es un truco muy sencillo. Otra cosa muy importante sobre esta reacción ocurre más o menos a cualquier temperatura, pero ocurre particularmente rápido entre los 140 y los 180 grados. Entonces, es recomendable que cuando uno cocina esté a esta temperatura. Esto en términos prácticos, porque uno no está siempre con el termómetro en la mano y tal, básicamente lo que quiere decir es que cuanto más caliente tengas la sartén, mejor vas a hacer esta reacción y por tanto más ricas van a estar las cosas que tú cocines.
Esto no quiere decir que si tú estás por debajo de esta temperatura no vaya a ocurrir esta reacción. Por ejemplo, cuando tú curas un jamón ibérico, realmente lo que estás haciendo es una reacción de Maillard a cámara muy, muy lenta. Tarda meses y meses en llevarse a cabo esa reacción, pero se puede llevar a cabo, solo que pues tarda meses. Lo que pasa es que si yo me quiero hacer una boloñesa, pues no puedo estar meses esperando porque pues uno tiene que comer para no morirse de hambre. Bueno, de hecho, otra cosa que me resulta muy chula es que los ajos negros yo siempre pensaba que eran una especie diferente de ajo, pero realmente son ajos que se han hecho como a 60 grados, una cosa así, no me acuerdo la temperatura exacta, pero se dejan varios días también hacer reacción de Maillard y cambian de color, cambian de sabor y tienen un sabor como más rico, más profundo y ya está, simplemente era pues, una cosa que yo pensaba toda la vida y luego pues abrí un libro y resulta que no. Relacionado con el calor, otra cosa muy importante, la humedad. Una cosa muy, muy particular que tiene el agua es que hierve a los 100 grados. ¿Esto qué significa? Significa que si el agua llega a los 100 grados, no va a pasar de ahí. Hasta que no se convierta en vapor, no puede calentarse más. Entonces, cuanto más húmeda, cuanto más agua tenga tu plato, tu receta, menos reacción de Maillard va a ocurrir y menos... No voy a decir que estará menos rico porque hay otras reacciones que hacen cosas ricas, ¿no? Pero si tú quieres, por ejemplo, bueno, ahora luego vamos a hablar del socarrat, pero si tú quieres hacer una cosa que esté rica, que esté como dices, tostadita, bien, necesitas minimizar la humedad lo máximo posible para que la temperatura pues tenga vía libre pues, para subir, para crecer y para que se tueste como debe ser. Y finalmente, otro truco que me gusta mucho, el pH. El pH. La reacción de Maillard... Cuando está en un medio ácido, es decir, cuando hay cosas ácidas, ¿no? Pues que yo qué sé, vinagre, limón, tomate, el tomate es ácido, esa reacción se ralentiza, va muchísimo más lenta. Entonces, por ejemplo, normalmente se suele decir cuando uno hace boloñesa que uno tira azúcar a la boloñesa para contrarrestar la acidez del tomate. Pero en realidad no debería ir así, o sea, uno no debería tirar el tomate y luego tirar el azúcar. Uno primero debería tirar el azúcar, que se haga bien la reacción de Maillard y luego tirar el tomate, porque en el momento en el que tú tiras el tomate, esa reacción para de ocurrir, porque es demasiado ácido y dice, yo aquí ya no, punto y final. Y un truco que parece un poco vomitivo, pero en verdad funciona bastante bien, es tirar un poquito de bicarbonato a las cosas que estás sofriendo o friendo o lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando hago, yo qué sé, vamos a decir un curry para 3, yo tiro como un cuarto de cucharadita de café de bicarbonato, lo mezclo bien y eso pues lo que hace es que el pH se vuelva más básico y entonces hace el efecto contrario, acelera esta reacción de Maillard y por tanto todos estos compuestos químicos que estarían pues nos dan ese sabor, ese aroma de tostado, de rico, de pues se hacen más rápidamente. Y pues estos son un poco los truquillos que se suelen hacer para reacción de Maillard. Y si tú miras en la mayoría de manuales de cocina, te dan estos trucos. Lo que pasa es que no te explican que esto es la reacción de Maillard, patití patatá, simplemente te dicen, haz esto y te saldrá mejor. Y este es uno de los motivos por los que me gusta hablar de estos temas, porque una vez tú entiendes cuál es el fundamento que hay detrás, no tienes que estar memorizando toda una serie de trucos y life hacks y la madre que lo parió. Simplemente entiendes el mecanismo y simplemente te preguntas de qué manera puedes modificar el proceso que estás haciendo para que ese mecanismo te lleve, digamos, al plato que tú quieres. Muy bien, iba a decir que vamos a hablar de socarrat y vamos a hablar de socarrat. ¡Socarrat! Estamos en fallas, así que dejadme dar un trago porque estoy sudando chorros aquí. Dadme un aplauso, que tengo sed. Gracias. Es que hay como 27 focos aquí. Ok, ¿qué es el socarrat? El socarrat es arroz tostado, ¿correcto? Es arroz que una vez lo has terminado de cocer, el arroz está hecho, pues es una cosa que está viva, pues tiene su almidón, tiene sus proteínas, tiene su tal, porque al fin y al cabo es un ser vivo que tiene un poco pues de todos los tipos de nutrientes. Y una vez está cocido, se tuesta por debajo. Aquí lo que está ocurriendo, como podéis ver, a pesar de que esté extremadamente pixelado, es que está más marroncito, está más tostadito y sobre todo está más bueno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que está ocurriendo es nuevamente una reacción de Maillard. Entonces podemos
tomar estos trucos que hemos aprendido antes sobre la reacción de Maillard para tratar de optimizar nuestra paella, para maximizar la cantidad de socarrat, si el socarrat es una cosa que os gusta. Si odiáis el socarrat a muerte porque, yo qué sé, tenéis mal gusto, pues simplemente solo tenéis que aplicar los consejos, pero al revés. Entonces, primordialmente lo que tenemos que tener aquí en cuenta es el calor, ¿correcto? Porque el pH tampoco hace falta andar moviéndolo y los ingredientes son los que son, porque si vamos cambiando los ingredientes de una paella, ya no es paella. Entonces, lo primero que te dicen cuando uno quiere hacer un buen socarrat es que cuando te quedan unos pocos minutos para que se termine de cocer, subirle el fuego. ¿Qué hacemos al subir el fuego? Aumentar la temperatura. Y como aumentamos la temperatura, se acelera la reacción de Maillard. Número 2. Humedad la justa. ¿Qué significa esto? Que hay que medir muy bien la cantidad de agua respecto al arroz. Es decir, la idea está en que si nos sobra muchísima agua después de cocer el arroz, no vamos a poder hacer una reacción de Maillard como toca y no vamos a poder socarrar el arroz como toca. Entonces, por eso se suele decir en plan de mide el agua. 2 de agua por 1 de arroz. Porque así, cuando llegue el momento de hacer el socarrat, todo ese agua ya la habrá absorbido el arroz y ya simplemente estará más o menos seco dentro de lo que son las cosas y se podrá hacer una reacción de Maillard más o menos decente, se podrá hacer un buen socarrat. Y finalmente, una cosa que en una paella es un poco evidente, es que el socarrat solo ocurre en la parte de abajo de la sartén, que es donde más caliente está. Entonces, cuanto más ancha la sartén, más socarrat vamos a tener. Si tú intentas hacer una paella en una olla, aparte de que se te asignará un valenciano de oficio que te parta las rótulas, también vas a tener una cantidad muy decepcionante de socarrat. Pero también puedes hacer socarrat en una olla. De hecho, bueno, a mí esto es una cosa que me flipa del socarrat, que es que todas las culturas que tienen, digamos, un cierto amor por el arroz, una prevalencia por el arroz, tienen una versión del socarrat. Entonces, por ejemplo, en Irán tienen el tadig, que evidentemente no tienen paella, pero tienen pues un plato, un arroz que hacen en una olla y dejan que se tueste por debajo tal, y literalmente tienen toda una costra de socarrat que es, el fundamento es exactamente el mismo. Y lo hacen en una olla porque... ¿Eso es por los alienígenas ancestrales? Eso es por los alienígenas ancestrales, que de hecho también nos trajeron las fallas. Si no nos explica cómo esas megaestructuras se podían montar. Muy bien, ahora juntos, yo voy a pulsar este botón y juntos vamos a descubrir cuál es el siguiente tema que iba a tocar, porque me he olvidado. ¡El vino! Ok. Vale, ¿quién de aquí se ha pedido vino? Tenemos 2 vinos, 3 vinos. Fantástico, gente de bien. Vino. ¿Qué tiene el vino? El vino tiene muchas cosas, pero una de las cosas que más me resulta interesantes es que tiene una cosa llamada taninos. Los taninos son un tipo de proteína que está en la mayoría de las plantas y bueno, está pues sobre todo tenemos en las... ¿cómo se llama esto? En las uvas de las que viene el vino, en las granadas, es que ahora me está saliendo todo en valenciano, en las nueces, el té, el chocolate, incluso en la mayoría de maderas hay taninos. El propósito de un tanino es, bueno, el propósito, lo que hace un tanino, no vamos a llamarlo propósito porque aquí creacionistas no somos. Lo que hace un tanino es que le gusta mucho amarrarse a proteínas, en general. Yo lo entiendo, yo después de un par de copas en la discoteca soy igual. Entonces se amarran a proteínas. Las plantas esto lo usan un poco como mecanismo de, no sé si llamarlo defensa, lo llamaría disuasión, porque básicamente lo que hace el tanino es, tú imagínate que eres un animal, le metes un mordejo a una uva. Claro, a ti te apetece digerir esa uva, te apetece llevarte esos nutrientes, tener un poco de energía. Los taninos lo que hacen es básicamente amarrarse a las proteínas de la uva o de las enzimas digestivas o lo que sea y dicen, no, esto no se va a digerir, te jodes. Y entonces dices, bueno, pues menuda mierda de comida. Y entonces pues la idea es que no comas más de eso, ¿no? Puedo decir, para esta comida decepcionante me voy a comer otra cosa. ¿Qué pasa? Que los humanos somos tontos. Los humanos cogemos cosas que nos duelen, como el picante, y decimos, yo quiero de esto. Cogemos cosas ácidas y decimos, yo quiero de esto. No voy a dar más patadas. Pero bueno, nos gusta sufrir. Yo soy el primer ejemplo, me he dado de alta de autónomo. ¿Masocas somos todos? No pasa nada.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno bebe vino? Cuando uno bebe vino, el vino tiene doble ración de tanino, porque no solo viene con el tanino de la uva, sino que viene también con el tanino de... Bueno, los taninos son un grupo de moléculas. Viene con los taninos de la madera del barril en el que se ha fermentado. Sobre todo si es de roble, es como... el festival del tanino. Entonces, ¿qué hace el tanino? El tanino... No sé por qué lo llamo todo el rato el tanino. Los taninos se aferran a las proteínas que tenemos en la saliva, porque la saliva no es agua con cosas, ¿no? Entonces, si fuera pura agua, la haríamos así y rellenaríamos una botella de bezoya. Tiene proteínas, tiene sus cosas, y básicamente el tanino lo que hace es aferrarse a estas proteínas de la saliva, y básicamente lo que hace es como secarte la lengua un poco, como los que estáis bebiendo vinos, ¿notáis la lengua un poquito seca? ¿Diréis que es un poquito como cuero? ¿O lo dirías solo porque te lo he preguntado? Sí, sí, papel húmedo. Pues eso es básicamente la acción del tanino. Lo que hace es aferrarse a las proteínas de la saliva y dice, te vas a joder, te voy a joder. Y de hecho, he dicho el cuero porque también se usan a la hora de fabricar cuero. Los taninos se aferran a las proteínas de la piel y evitan que las bacterias y demás bichos lo puedan digerir. Básicamente evita que se pudran. He puesto esta imagen de saliva, que ha sido la menos asquerosa que me ha salido cuando he buscado en Google Imágenes. Lo cual, honestamente, me parece un logro porque... Tengo una pregunta, esta vez es una pregunta seria. No sé si lo cuentas luego, pues lo cuentas luego. ¿Hay maderas que tienen más taninos que otras maderas? O sea, quiero decir, ¿por qué te dan la turra con el roble continuamente y no hacen madera de pino? Ahí tengo menos control, pero sí que hay maderas que tienen menos taninos que otros, simplemente pues porque la composición concreta de cada planta es diferente, pues porque pues, cada una es de su padre y de su madre, o bueno, de su pistilo y su... No soy biólogo. Pero sí, pero el roble también, o sea, también es que el tema está en que los taninos y estas propiedades así como astringente y tal, a veces es un poco lo que se busca. Es un poco también lo que le da ese saborcito, ese tal, de dices, el vino. Nuevamente, los seres humanos somos contradicciones con patas, no nos gusta sufrir, pero al mismo tiempo nos encanta sufrir. Y el alcohol es uno de esos ejemplos. ¿Cuál es el siguiente tema? Lo vamos a descubrir juntos. Ah, vale, sí, claro. Sabiendo esto... Me encanta. Vale, sabiendo esto, sabiendo los taninos, cómo funcionan los taninos, las ganas que le tiene de aferrarse a una buena proteína, ¿qué podemos hacer si no nos gusta que nos dejen la lengua como un esparto? Pues simplemente podemos darles otras proteínas a las que aferrarse. De hecho, comer queso mientras uno toma vino te ayuda mucho a que pues, precisamente los taninos van, cogen y dicen, oh, proteínas del queso, vámonos para allá. ¿Sí? Por eso cuando comes picante recomiendan la leche para que la capsaicina sea tolerada. Si hablas más alto te oirán todos, pero sí. Sí, por eso cuando comes picante te recomiendan tomar leche para que la capsaicina del picante se aferre más a las proteínas de la leche. Correcto. Bueno, además la leche tiene una triple acción porque la grasa de la leche ayuda a que se disuelva también más, los azúcares ayudan a calmar el dolor, o sea, es un triple combo. Pero básicamente es el mismo principio, es coger y decir, mira, ¿por qué estás aferrado a mi saliva y a mi lengua si aquí hay estas cosas mucho mejores con las que irte? Entonces, por eso, normalmente cuando uno come queso con vino, pues uno se lleva el bonus de que pues la lengua se le queda menos como un esparto. También todo viene con un precio porque pareces más francés, lo cual... Pero bueno, una de cal y otra de arena. Seguimos para bingo. ¿Qué tenemos ahora? El ajo. El ajo me encanta. ¿A quién de aquí le gusta el ajo? Fantástico, maravilloso. El ajo... Sí, sabes que los egipcios eran conocidos por cocinar con mucho ajo, lo cual demuestra que eran la civilización. Muchísimas gracias. Me identifico tremendamente con la civilización egipcia, por eso y porque me gustaría estar enterrado. El ajo, el sabor característico del ajo
es muy curioso, porque el sabor característico del ajo proviene de un compuesto que se llama alicina. La alicina es esta cosa que veis aquí, que es muy bonita, pero pasa una cosa muy curiosa con la alicina, que si tú coges un ajo y digamos que mágicamente lo examinaras, no encontrarías nada de alicina. Lo que encontrarías son estos dos compuestos de aquí, la aliina y esta enzima que se llama aliinasa, sí digo, a ver si lo he escrito mal. Y están ahí, están del chill, están haciendo sus cosas, pero cuando, digamos, el ajo sufre algún tipo de daño, esto se desarrolló, pues, por ejemplo, cuando un herbívoro viene y le mete un mordisco a un ajo, lo que ocurre es que básicamente estalla una bomba. Básicamente lo que hacen es estos dos compuestos se juntan y forman este, que es muy fuerte, es básicamente como una especie de gas mostaza que el ajo nos intenta echar en cara. Y a la mayoría de roedores y tal dicen, uff, no, demasiado. Pero nuevamente, nosotros somos tontos y decimos, qué rico. Entonces esto es una bomba. Esto es una bomba química, literalmente se juntan dos cosas cuando tú lo muerdes y ¡pam! Explota. Es muy potente, pero al igual que todas las explosiones, este sabor también se desvanece poco a poco. Es decir, una vez ocurre, tienes un cierto tiempo antes de que este compuesto de aquí empiece a desintegrarse, porque es muy inestable. Y se desintegra tanto con el paso del tiempo como con el calor. Bueno, de hecho, con el ajo pasa esto y con el wasabi también. De hecho, muchas veces lo que nos venden como wasabi en los restaurantes de sushi es una especie de mostaza de... no me acuerdo qué planta es, pero que no puede ser wasabi fresco porque no es viable hacer wasabi fresco porque literalmente lo tienen que rallar en el momento para servírtelo y mandarte un wasabi desde donde sea que crezcan los wasabis es un tema, yo no lo recomiendo la verdad. Entonces también pasa una cosa muy curiosa, cuando este compuesto se desintegra, se desvanece, no desaparece. Sí, de hecho, lo del calor, la alicina desaparece. Cuando cocinamos con el ajo, por ejemplo, los ojos confitados o cuando hacemos un asado, hay como un exceso de... Ahí va a ir. El compuesto no desaparece, se convierte en otros diferentes. No es, por ponerte un ejemplo, no es lo mismo el sabor de un alioli, ¿correcto?, que el sabor de unas gambas al ajillo, ¿correcto? Las gambas al ajillo tienen un sabor más de tueste, más, ¿cómo decirlo?, más nuezoso, más rico en general, no tan fuf, sino más... yo aquí, comunicador científico. Entonces esto es lo que me resulta súper curioso del ajo, que en función de cómo tú lo prepares, vas a tener un sabor u otro completamente diferente. De hecho, he hecho aquí ¿dónde está? He hecho aquí este extremadamente crudo diagrama, donde si empezamos... no, espera, que tengo puntero láser, esto es la tecnología. Si empezamos con el ajo y lo picamos, tenemos alicina, ¿correcto? Y tenemos alioli y tenemos el picante, que llamaríamos. Nuevamente, gastrociencia, gastrocosas. Si este sabor ocurre cuando picamos el ajo, cuanto más piquemos ese ajo, más picante estará eso. A mí me encanta que sea súper picante. Yo, de hecho, en lugar de picar para hacer alioli, en lugar de hacerlo con un mortero, lo hago con la mini pimer. En plan, lo trituro a saco paco hasta que se quede una pulpa, porque me encanta que esté súper picante. Si a vosotros no os gusta que esté tan picante, pues no lo piquéis tanto. Y si luego uno esa alicina, ese ajo picado, lo deja reposar o lo cocina, esa alicina se irá convirtiendo poco a poco en otros compuestos que tendrán otros sabores diferentes, que no será picante, serán simplemente diferentes, más rico, más complejo. Y de hecho, otra cosa que me gusta mucho es que si tú coges y asas el ajo entero, básicamente lo que haces es, estos dos ingredientes para la bomba química, lo que haces es cargártelos con el calor y no le das oportunidad a esa bomba para que detone. Entonces, si tú asas los ajos enteros, se te queda un ajo dulce. Porque, bueno, de hecho, el ajo tiene un montón de azúcar, es como 16% azúcares. Es súper dulce, lo que pasa es que normal no notamos el dulce, porque como sabe tanto a ajo, es como... No hay espacio en nuestro cerebro para tanto sabor.
Así que yo os recomiendo mucho que si no os gusta el picante del ajo, que aquí estoy viendo que hay poca gente, que aquí a todos nos gusta el ajo, si hay alguien que no le apasiona el picante del ajo, que lo pique y lo deje reposar un rato o que lo tueste antes de picarlo y hacer el aioli. Y se queda... Una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo picar que machacar? Quiero decir, ¿tiene el mismo efecto sobre el...? ¿Es lo mismo picar que machacar? Sí, tú mientras estés jodiéndole la vida a las células del ajo, es como, ¡y te odio! Es como preguntarme si es lo mismo para matar a una persona darle con un bate de béisbol que apuñalarlo. Ahora estamos empezando a hablar de lo que Y luego, cuando les haces el vinagre, que también acaban teniendo sabores que no están picantes, es por lo mismo. Claro, cuando lo haces en vinagre, lo que estás haciendo es que la acidez del vinagre está también jodiendo los ingredientes de la bomba química y entonces no hay oportunidad a que se forme la alicina. Al final, como puedes ver, una vez entiendes el mecanismo, es como, vale, y por esto y por esto lo demás. Entonces, por eso yo voy a estar aquí. Mi lema es, si tú entiendes lo que está pasando, no te hacen falta life hacks, porque el life hack eres tú. Vamos a descubrir juntos cuál es el siguiente tema. ¡Sartenes! Ok, hemos estado hablando mucho de comida, pero gastrofísica también es con qué preparamos las cosas, ¿no? No es lo mismo pues usar una sartén que un microondas, que un horno, que al vapor, que la madre que lo parió. Una cosa que me ha parecido muy curiosa sobre las sartenes, por cierto, es la cantidad de señoras felices que salen muy contentas de tener una sartén. De hecho, me he recordado mucho a una cosa que pasaba en 2012, que era un montón de señoras riéndose con sus ensaladas, en lo que yo llamaría un curioso caso de esquizofrenia ensaladil. Pero bueno, sartenes. ¿Qué podemos decir sobre las sartenes? Yo voy a empezar con un hot take, con una opinión con O mayúscula, pero antes voy a beber. Aplaudidme otra vez. Aprovecho, perdón. Sí, di. Perdón, que no lo he dicho antes. Si pudierais hacer una fotillo y compartirla tipo en Instagram, etiquetando reviews y tal, Y yo poso para vosotros. sería súper guay. Y si no queréis, no hace falta. No, mientras él habla, que salga con la cara así. No, va, tira, puedes seguir. Maravilloso. Esta es la charla menos seria que he hecho en mi vida, lo siento mucho. Bueno, sartenes, opiniones. Yo tengo una opinión muy fuerte. Estoy harta de las sartenes antiadherentes. No quiero ver una sola sartén antiadherente más en mi vida. Estoy exagerando, pero va a ser... Yo ya he visto suficientes sartenes antiadherentes en mi vida. ¿Por qué digo esto? A ver, las sartenes antiadherentes están muy bien. No vamos a negarlo. Hacen lo que dicen, antiadhieren. Y para, yo qué sé, hacerte un huevo, hacer un pejado a la plancha, viene muy bien. El problema está en que, claro, ¿por qué las sartenes antiadherentes son antiadherentes? ¿Qué propiedad mágica tienen? ¿De qué están hechas? Una sartén antiadherente no es más que una sartén corriente y moliente a la que le han puesto un recubrimiento antiadherente. Simplemente le han flitado así con un spray de básicamente un producto químico que la idea es que no reacciona con nada. Es extremadamente resistente y no reacciona con nada, por tanto las cosas no se le pegan porque no hay nada que diga ¡ay, yo quiero interaccionar contigo! Y literalmente los recubrimientos antiadherentes son la versión química de contigo no, bicho. Claro, ¿cuál es el problema? Si tú no tienes ese recubrimiento, no tienes esa propiedad antiadherente. ¿Qué es lo que pasa? Que por buenos que sean estos recubrimientos antiadherentes, una sartén antiadherente, si la usas para todo, al año o a los 2 años termina así. Esto en la industria es lo que se conoce como una putísima mierda. Porque claro, bueno, número uno, aquí la gente siempre pone mucho miedo de no, bueno, es que si no están las sartenes que te lo has comido. Y es como, a ver, sí, fantástico, esto es lo que se llama la ley de la conservación de la masa, la descubrió Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. Pero si tú te comes recubrimiento de este antiadherente, en verdad no pasa nada, porque están hechos para no reaccionar con nada. Y como no reaccionan con nada, entran y salen sin pena ni gloria. No entran en tu sistema digestivo, o sea, sí que entran en tu sistema digestivo, no entran en tu riego sanguíneo, no entran en ningún otro sitio, entran por aquí y salen por atrás. Es literalmente las gallinas que entran por las que van saliendo. El problema de estas sartenes, cuando están así rayadas,
es que ya no sirven, es que ya no antiadhieren, porque como ya no tienen recubrimiento, es el equivalente antiadherente de cagar pero para adentro, ¿sabes? Como, para tener esto, ¿para qué lo tengo? Entonces, yo quiero presentaros una serie de alternativas a sartenes antiadherentes que duran bastante más y, en mi opinión, están muy bien. Vamos a empezar con mi favorita. Las sartenes de hierro fundido. Las sartenes de hierro fundido son un troncho de hierro. Es literal una sola pieza que han metido en un molde y es un troncho de hierro. Cosas que hace muy bien. Retiene el calor porque es un troncho de hierro, cuesta mucho de calentarse, pero al mismo tiempo, si tú le echas comida, eso se va a mantener caliente, lo cual está muy bien porque, como hemos visto antes, cuando queremos hacer reacción de Maillard, queremos que las cosas estén calientes. Y si tú coges un montón de carne picada de la nevera y la echas en la sartén, la carne está fría, va a enfriar la sartén. Esta no, esta es una bestia. Esto retiene el calor bueno, o sea, eso es... Segundo, antiadhiere bastante bien por un tema que vamos a ver ahora mismo, que lo vamos a dejar para la siguiente diapositiva. 3, te dura media vida porque es un troncho de hierro. Mi padre siempre dice que la edad de hierro no se acabó porque se acabara el hierro, y yo le tengo que dar la razón. Y finalmente tiene potencial bélico porque una hostia con esto te deja más allá que para acá. Pero bueno, también tiene contras, requiere cuidados para que pueda mantener sus propiedades antiadherentes. Y número 2, pesa 1,5 cojones. O sea, este brazo yo no lo tengo de gimnasio, lo tengo de estar levantando la sartén y me de ¡ay, Dios mío! Vale, ¿por qué digo que requiere cuidados y por qué digo que es antiadherente? Si es al fin y al cabo un troncho de hierro. Bueno, no es un troncho de hierro, es 97% hierro, 1% carbono, un troncho de hierro. Ok, con las sartenes antiadherentes, o sea, con las sartenes de hierro fundido, lo que hay que hacer es sazonarlas. Sazonarlas es básicamente pasarles una capita de grasa, normalmente aceite de girasol o lo que sea, y someterlas a un calor intenso, que es básicamente ponerlas al fuego. Entonces, cuando tú tienes esa capita de aceite y la calientas, las moléculas del aceite lo que hacen es como empezar a reaccionar tanto entre ellas como con la sartén y forman un recubrimiento, un polímero. Si os suena la palabra polímero es porque los plásticos también son polímeros, son cosas resistentes, son cosas que aguantan y eso básicamente lo que forma es un recubrimiento antiadherente. Otra cosa que está muy bien es que como este recubrimiento está hecho de grasa, cada vez que tú cocines vas a estar como... ¿Cómo se dice? Como sustituyendo ese recubrimiento, porque yo qué sé, ponte que te pones a freír un huevo, el aceite que se vaya calentando poco a poco también irá formando parte de esa sazón. Pero al mismo tiempo tienes que asegurarte de mantenerlo, de no estar dejándolo a remojo, de cada X tiempo pasarle pues su papelito con aceite y calentarlo. Y yo sé que eso es mucho pedir para ciertas personas, pero a mí me gusta mucho, me hace sentir como, yo qué sé, como una abuela en los años 50, que yo realmente es lo que soy. Pero bueno, si no os apetece esto, también tenemos las sartenes de acero inoxidable o de aluminio o de cualquier otros metales. Estos metales son como 3 chapas de metal, también puro pinche metal. Normalmente lo que son es, yo qué sé, ponle acero inoxidable, es acero inoxidable, un núcleo de aluminio o cobre o lo que sea, y otra capa de acero inoxidable. Cosas que tiene buenas, como son 3 chapitas de metal, es muy ligera, no tenemos el problema de estar ahí, que es que no la levanto. Se calienta en nada porque nuevamente es muy ligera y muy finita y además dura bastante porque nuevamente es puro pinche metal. No hay ningún recubrimiento especial que se vaya a saltar, no hay nada particularmente malo. El metal aguanta, que eso da gusto. ¿Problemas que tiene? Es más cara por la forma en la que están fabricadas y no antiadhiere tanto como una de hierro fundido, definitivamente no tanto como una antiadherente. Pero bueno, para cosas que sean menos propensas a pegarse, como yo que sé, saltear unas verduras, es una que viene muy muy bien. A mí me gusta mucho, precisamente porque como se calienta tan deprisa, si tú quieres saltear es como enseguida está caliente, y aquí paz y después gloria. Y finalmente, la que me gusta bastante, pero le está gustando bastante al mundo de la restauración, el acero al carbono. El acero al carbono tiene un poco una mezcla
de todas las propiedades que hemos visto hasta ahora. Tiene... ¿Acero al carbón no es una redundancia? No. Yo también lo pensaba, pero aparentemente hace falta explicitarlo. Además es curioso porque tiene menos carbono que la de hierro fundido, lo cual es una cosa que nunca entenderé. Pero bueno, ingenieros, nunca se les ha conocido por... No voy a terminar esa frase. Entonces, las sartenes de acero al carbono son un poco una mezcla entre todas las sartenes que hemos visto. Tienen las propiedades del sazonado de las sartenes de hierro fundido. Aunque, por cierto, no lo he dicho, aunque haga falta sazonarlas, también se pueden comprar presazonadas. No hace falta que lo hagas tú en casa si no te apetece. Yo, nuevamente, soy un ser humano al que le gusta sufrir, pero la puedes comprar ya preparada. Tiene la ligereza de una sartén de aluminio, tiene la capacidad de retención del calor que tiene la de hierro, porque al fin y al cabo es mucho hierro. Y se está poniendo mucho de moda en restauración, porque antes en restauración, claro, se usaba mucho antiadherente porque lo último que quieres es que se te empiecen a pegar las cosas. Quieres estar como, venga, rápido, cocinando, tal. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás usando antiadherentes para todo, a los 2 años tienes que cambiar todo tu juego de sartenes. Y claro, y la pela es la pela. Entonces ahora mucha gente se está empezando a poner de moda, sobre todo en Estados Unidos. Parece que os la esté vendiendo, pero en verdad a mí la que más me gusta es la de hierro. Solo para que no parezca que estoy patrocinado por nada. Pero bueno, eso es un poco... No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo hablando, pero bueno, eso es un poco las cosas que yo quería contaros. Espero que a partir de ahora, o no, si no os apetece, a partir de ahora empecé... Ah, no, espérate, yo aquí ya con las conclusiones. Un problema que tienen todas estas sartenes, son complicadísimas de encontrar, no porque sean raras ni exóticas ni nada por el estilo, sino porque tú vas a un Corte Inglés, a un Carrefour, lo que sea, todas las sartenes que venden son antiadherentes. Es imposible. De hecho, me pasó, ¿cuándo fue esto? Hace un par de semanas. Justo estaba hablando de sartenes en la tele. Y yo le dije a la gente de producción, oye, yo tengo estas 2 sartenes en mi casa, las traigo yo. Buscadme estas otras 2. Una de cobre y otra de acero al carbono. Y me dijeron, dale. Llegó el día y me dicen, aquí tienes una de cobre y otra de acero al carbono. Las miro y pone debajo, con antiadherente. Y yo, fantástico. Es complicadísimo. Y yo precisamente por esto siempre estoy hablando de que estoy harto de las sartenes antiadherentes. No porque las sartenes antiadherentes sean una mierda, que también. Ni porque contaminen un montón al fabricar, que también. Sino porque quiero que me dejen escoger una cosa que no sea antiadherente. Así que esto es un llamamiento público. Estoy hasta el coño de las sartenes antiadherentes. Dadme sartenes adherentes. Tampoco se acaba el mundo si se pegan las cosas. Vale, y ahora sí que sí. Que espero que a partir de ahora, cuando cocinéis, cuando estéis pensando en estas cosas, si os entra curiosidad, que os entre curiosidad sobre los procesos que están ocurriendo a la hora de cocinar, sobre por qué las cosas están ricas, qué es lo que hace que las cosas estén ricas, cómo podemos hacer que las cosas estén más ricas, que podamos disfrutar mejor de las cosas que comemos, que al final cuando estamos comiendo, cuando estamos en nuestro día a día, cuando tú te estás comiendo un paquete de rosquilletas sentado en un banco como si fueras una rata, esto también es gastrociencia, también es gastrocosas, es reacciones de Maillard, es esterilización, son... Cualquier cosa que tú hagas en tu día a día, hay una palabra complicada que lo puede describir. Así que nada, muchísimas gracias por aguantarme en este estado mental en el que me encuentro y muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo he estado. 45 minutos. ¿no? Ok, work, dale. Perfecto. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. ¿Alguna pregunta más? Es el momento. A mí me encanta que... Sí, preguntas. ¿Qué quiere decir la desnaturalización de proteínas? La desnaturalización de proteínas. Vale, las proteínas básicamente son gurruños de cosas, ¿correcto? Son aminoácidos... Espera, esto ya...
Es que necesito las dos manos para esto. Básicamente, tú tienes aminoácidos, ¿correcto? Idealmente sería un aminoácido después de otro y aquí paz y después gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que eso empieza a enrollarse y a torcerse y termina cogiendo una estructura y una forma muy concreta. Hay propiedades, esto lo estoy hablando como muy, voy a decirlo, muy mal porque no soy químico, pero un poco es eso, es básicamente las proteínas tienen una forma concreta y hay propiedades que tienen las proteínas que vienen no solamente de su composición, sino también de su forma. Entonces, cuando tú desnaturalizas una proteína, básicamente lo que estás haciendo es cargarte la forma de esa proteína. Por ejemplo, cuando bates una clara de huevo, literalmente estás dándole de hostias a la proteína de la clara de huevo hasta que pierde la forma que tenía. También pasa si tienes pues calor, cuando haces un huevo frito, o también con el pH. Si tú, por ejemplo, echas, yo qué sé, limón en la leche, empieza a cortarse precisamente por eso, porque las proteínas de la leche se desnaturalizan y forman grumitos. Y pues la desnaturalización de las proteínas también es un fenómeno que se da mucho en cocina, porque al final nos pasamos el rato desnaturalizando proteínas. Y el alcohol, cuando echas alcohol en huevos sin cocinar, también se vuelve de color blanco, pero las proteínas se están desnaturalizando también. Ahí es posible, pero no te lo sabría decir porque esa reacción concreta no me la conozco. Si alguien sabe más de química, que venga y que lo explique. Pero básicamente es eso. Y si alguien tiene más preguntas, que me lo pregunte porque a mí me encantan. Ok, tenemos una pregunta primero por aquí y luego... ¿El tema de sartenes antiadherentes? Sí. ¿Con cuáles se puede cocinar a fuego más eléctrico? Leña, carbón, etc. Teóricamente, al final, lo que te importa es la temperatura total. Te da un poco igual si es leña, si es carbón. Porque al final, todas lo que hacen es calentarse y mantener una temperatura. Las antiadherentes son las que peor llevan el tema del calor, porque pues, si se calientan mucho pueden empezar a evaporarse. Es un tema las antiadherentes. Yo recomendaría, la pregunta es, ¿qué plato quieres hacer? ¿Para una paella? En general, cocinar al fuego. Al fuego. Yo diría que al fuego, a fuego de leña o de carbón, una de acero al carbón, una que se caliente rápido, básicamente, porque con un fogón o con una vitrocerámica tienes una fuente de calor muchísimo más consistente, mientras que la leña y el carbón son más volubles, por así decirlo. Entonces yo recomiendo una cosa que se caliente un poco más deprisa. Me encanta, me siento como la tienda en casa. Pues cuando estabas explicando el tema de la reacción de Maillard, yo estaba proyectando el tema del azúcar. Sí, el tema del azúcar. En una sartén tienes cambio, es un cambio físico de la leche, ¿no? O sea, tiene otro sabor, tiene otro color, tiene otra viscosidad, todo genial. Ahora, también me derivó otra pregunta a través de esto, que es que las industrias utilizan tantos edulcorantes en sus productos, porque es azúcar más glutamato. Bueno, eso es fácil, porque está rico. Básicamente, está muy rico y nos gusta el sabor que tiene. El glutamato es una cosa diferente porque el glutamato ya tiene que ver con el umami, que el sabor umami es una movida en sí misma, pero el resumen es que está muy rico también. Entonces, cuando tú echas glutamato, dices, ¡hala! Pues esto está muy bueno. Así que le echan glutamato. No tiene una química más complicada que eso. ¿El tema de inducción? Sí. ¿El hierro funciona? El hierro funciona. Cualquier cosa que sea susceptible a campos magnéticos puede funcionar por inducción. Así que la mayoría de metales funcionan bastante bien, a no ser que sean... No me acuerdo ahora cuáles no eran viables por inducción. De todas formas, las sartenes que no son compatibles con inducción suelen ser incompatibles no tanto porque el metal no sea capaz de... Bueno, por poner en contexto, las placas de inducción básicamente son una movida porque básicamente lo que hacen es generar un campo magnético que cuando tú pones una sartén, ese campo magnético crea unas corrientes eléctricas dentro de la sartén y esas corrientes eléctricas son lo que calienta la sartén. Es muy gracioso porque básicamente es un aparato que hace que la sartén se caliente sola. Entonces, la mayoría de metales esto lo pueden hacer sin gran problema y las que no son compatibles con inducción suele ser porque
después de calentarse por inducción tienen problemas. En plan de, yo qué sé, pues un antiadherente igual el recubrimiento le pasa no sé qué, o igual está hecho de tal manera que se comba porque se calienta demasiado deprisa. De hecho, suele pasar muchos sartenes que se comban por calentarse demasiado deprisa por inducción. Entonces es eso. Es nuevamente el mundo material jodiendo a la marrana. Pero eso, ¿tenéis más preguntas? A mí me encanta que me hagan preguntas porque es todo lo bueno de una conversación, que es hablar, sin todo lo malo de una conversación, que es tener que pensar yo en el tema. Así que si alguien tiene más preguntas, genial, y si no, podemos seguir dándonos al bebercio. All right, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Arcadi.